Buenas noches, estimados amigos, disculpen la demora. Voy a empezar presentándome. Soy Bernardo Puley y estoy cursando la materia de Practicum 2. Voy a empezar compartiendo pantalla para que ustedes vean la presentación de la diapositiva. Como les decía, la presente convocatoria es parte de mi formación profesional en la asignatura Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho del UTPL. En la presente actividad daré a conocer los derechos digitales que tienen los jóvenes en la sociedad de la información. Se ha realizado un estudio de las normas y las leyes que regulan estos derechos del Estado. El propósito de este taller es dar a conocer la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el país y concienciar a las personas y grupos vulnerables acerca de sus derechos digitales como jóvenes en la sociedad de la información. El Estado ecuatoriano puede aplicar. Esta es la primera diapositiva, normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Podemos decir que actualmente la educación con ayuda de nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo el Internet, las TICs y sus aplicaciones, nos han garantizado ser una mejor opción en en los momentos actuales, siendo un beneficio para la educación a distancia, pero llegarán recuerdos a aquellas personas que no tuvieron estas herramientas y se les dificultaba el aprendizaje presencial, situación que con el paso del tiempo fue mejorando y que con el uso de las TICs ha cambiado el desarrollo de nuestra educación, haciendo que el acceso a cualquier información de tareas o trabajos investigativos, la obtención de la búsqueda la tengamos de manera inmediata. El Internet ha cambiado una de las formas de educación y la forma de enseñanza, haciendo que los estudiantes tengan un papel importante y desempeño más activo, lo que conllevaba que el estudiante adquiera un aprendizaje real. El acceso al Internet se convirtió en un derecho y obligación, porque no existe ningún país que se beneficie de esta tecnología, y evaluando su impacto en la economía, la sociedad y el desarrollo nacional. Nuestro país no es la excepción, y digo que la educación contemporánea es de gran importancia en la educación virtual, porque contamos con los instrumentos y retos que se pueden presentar a futuro. ¿Desde qué edad se considera joven? Según la Ley de la Juventud en su artículo 1, manifiesta que se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Los jóvenes tienen derechos, sí, y los encontramos en la Constitución de la República, en los organismos internacionales, en las leyes orgánicas y en las políticas públicas. Nos centraremos en analizar la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Personales. En lo que respecta a la Constitución de la República del Ecuador, podemos decir que el artículo 39 indica que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan en modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Es decir,
Es decir, que el Estado puede aplicar este artículo promoviendo programas de trabajo juvenil que lo ofrezcan la oportunidad a los jóvenes de tener ingresos para poder subsistir. El segundo, el segundo artículo es el artículo 92, que indica que toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto tendrá derecho a conocer la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su finalidad es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Es decir, que cualquier persona puede tener acceso a requerir de alguna información de cualquier persona o de alguna entidad. El artículo 7 de esta ley establece 8 condiciones para que el tratamiento de dichos datos personales de las personas sea legítimo y lícito, sin dejar de lado el consentimiento que debe expresar la persona al momento de la utilización de dicha información, como lo establece el artículo 8 de la misma ley. El artículo 21, además de los presupuestos establecidos en el derecho al no objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoración automatizada, no se podrán tratar datos sensibles o datos de niñas y adolescentes, a menos que se cuente con la autorización expresa titular o de su representante legal, o cuando dicho tratamiento es destinado a salvaguardar un interés público esencial, el cual se evalúe atención a los estándares internacionales de derechos humanos y como mínimo satisfaga los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidades. Además, incluye salvaguardas específicas para proteger los derechos fundamentales de los interesados. Previo a las conclusiones, en el apartado de los organismos internacionales, el Organismo Internacional de la Juventud es un organismo internacional público en materia de juventud cuyo ámbito de actuación cubre los 21 países que conforman el espacio iberoamericano. Este organismo ha creado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, CIDI, junto a su protocolo adicional. Constituye el Tratado Internacional de Derechos de los Jóvenes. Esta convención fue adoptada por 16 estados iberoamericanos en octubre del 2005 y entró en vigor en marzo del 2008. Su protocolo se encuentra en vías de ratificación por parte de los estados iberoamericanos. Su objetivo es mejorar la situación de los más de 160 millones de jóvenes en toda Iberoamérica y brindar un marco de derechos y garantías inscritas al amparo de los principios de los derechos humanos. Su importancia: reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho, como actores estratégicos del desarrollo de sus países y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. Actualmente Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay son estados parte de la Comisión de la Comisión Internacional de la Juventud, en virtud de la ratificación de este instrumento. Otros 10 países como Brasil, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela son estados contra, contratantes que han adoptado el tratado, pero no así su ratificación.
Hablando del tema de los instrumentos de los organismos internacionales, la importancia de este tratado es reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho, como actores estratégicos del desarrollo de sus países y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. El objetivo de este tratado es mejorar la situación de los más de 160 millones de jóvenes en toda Iberoamérica y brindar un marco de derechos y garantías inscritas en el amparo de los principios de los derechos humanos. También los derechos reconocidos en este tratado de los organismos internacionales de la juventud es el tratado que brinda una aproximación no exhaustiva del enfoque de la juventud, otorga personalidad jurídica a los jóvenes y los reconoce como actores de primigenia importancia en el ámbito de los derechos humanos. Este instrumento asimila el principio universal a la paz y al respeto a la dignidad humana. Recoge toda la gama de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, a través de una expresa prohibición a la pena de muerte, prohibición a la tortura y tratos crueles, derecho a la identidad, las libertades de conciencia y religión, el derecho a la determinación y la no discriminación, las libertades de información y expresión, así como la libertad de reunión y de participación. La Convención y su protocolo también otorgan gran importancia al ámbito de la familia desde dos perspectivas: el derecho del joven a recibir el apoyo y soporte familiar, por una parte, y por otra, el derecho a poder formar una familia. En igual medida, este texto recoge los derechos económicos, sociales y culturales, concediendo a las personas el derecho a recibir una educación integral y de calidad, la libre creación y el arte, el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad, el derecho al trabajo y a un ambiente laboral que los proteja contra la explotación, los derechos a la vivienda, el medio ambiente, a la recreación y al deporte. Incluye finalmente un conjunto de derechos enmarcados en la cuarta y quinta generación de derechos humanos, tales como la temática en general, el respeto a la diferencia, la libre elección de la orientación sexual, así como los denominados derechos de la globalización y la inclusión de las nuevas tecnologías y el acceso y uso de información en el ámbito de ciudadanía digital para el desarrollo integral de los jóvenes. Las conclusiones sobre este tema dice: nuestra Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de las personas. Los jóvenes también forman parte de dicha protección de la norma suprema, por lo que es importante conocer dichos derechos para evitar vulneraciones o recurrir a las reparaciones de los mismos. Además de las normas supremas, la creación de normas secundarias que protejan los derechos de las personas es necesario para su verídico cumplimiento. Los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información también son respaldados para evitar vulneraciones. Se debe centrar en la importancia de que los jóvenes conozcan los derechos que posee en la normativa ecuatoriana, así como en tratados internacionales, pues solo así podrán exigir el cumplimiento de estas. ¿Podrían activar un momento la cámara, por favor, para poder tomar la foto de los asistentes?
Antes de finalizar con este taller, voy a hacer llegar a ustedes un link para que llenen sobre la satisfacción de esta encuesta, de esta capacitación. Esta encuesta, la llenan y me hacen llegar la captura al WhatsApp, por favor. Ahí revisen el chat, ahí en el de aquí del Zoom para que puedan ver el link que tienen que llenar, por favor. Sí, no, no, todavía no. Aquí veo que en el chat interno me están preguntando de aquí del Zoom, ¿qué pasa si una persona hace mal uso de los datos obtenidos por el ente correspondiente? Bueno, aquí existe una sanción aplicada en los artículos 178 y 229 del COIP. El artículo 178 hace mención sobre la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de texto, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra, por cualquier medio serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Referente al artículo 229, indica la revelación ilegal de base de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad a 1 a 3 años. Gracias por su pregunta, mi estimada Erika Chávez. Ahora Diana Almeida me pregunta, ¿ante qué autoridad se presenta la solicitud para acceder a la información? Bueno, la solicitud se la presenta como una demanda de acceso a la información ante un juez de primer nivel. Y de esta manera, mediante el análisis que el juez haga en la demanda que se presenta, ya se puede tener ya conocimiento de que se puede, o sea, mejor dicho, podría tener ya acceso el interesado en obtener la información que requiere. Aquí tengo una pregunta de el señor Tapia y me pregunta cuál es el objeto y el ámbito de protección de la acción de acceso a la información pública. Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada, o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá a la acción cuando la denegación de información se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma. Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste. No se podrá acceder a la información pública aquello que tenga carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. O también en aquellos casos cuando los menores de edad
son expuestos en causas de procesos judiciales con temas delicados como son recuperación de menor, maltrato de niños, acogimiento institucional, esos temas, o mejor dicho, esas causas no son accesibles públicamente, no se pueden revisar en el SATYE como causas públicas o cualquier causa que se tenía acceso a la página de la Función Judicial de Consulta de Causas, debido a este motivo de la solicitud que hay que hacer para que se pueda acceder a la información pública porque los menores de edad son sujetos protegidos y no se puede tener los nombres de ellos a la vista del público. Gracias por su pregunta, señor Tapia. Aquí hay otra pregunta del señor Jaime Espín. ¿Cuál es la autoridad de protección de datos personales en el Ecuador? La titular de la DINAR, que es la DINAR, Dirección Nacional de Registros Públicos, que son los que dirigen, organizan y coordinan el Sistema Nacional de Registro de Datos, mientras que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, mientras que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, conocido con las siglas LOPDP, garantiza la adecuada protección y tratamiento de los datos personales, asegurándose de que no serán utilizados para fines ilegales. Es decir, que si una persona obtiene legalmente alguna información o pudo acceder a la información de una persona, la persona que obtuvo los datos no puede estarlos divulgando sin el consentimiento de la persona que obtuvo la información o de la persona a la que está investigando. Gracias por tu pregunta, Jaime. Muchas gracias por estar presentes. Ya los que deseen retirarse, por favor, lo pueden hacer. Y no se olviden de llenar el link que les envié de la encuesta, por favor. Y me envían la captura de esa encuesta. Gracias. Muchas gracias.